no me interesa educar, no me interesa transmitir información, no me interesa sentir que hay más personas en este cuarto, me interesa conectarme contigo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Este episodio es un poco diferente porque decidí entrevistarme a mí mismo. Lo hice porque es algo que por mucho tiempo me ha dado curiosidad probar y también en homenaje a los 200 episodios de Volver al Futuro. En esta conversación, en donde me tomé el tiempo de grabar cada pregunta y volverla a escuchar antes de responder, exploramos temas en torno a la evolución del podcast, el significado de estar presente y la conexión que se busca en cada una de las conversaciones de este espacio. Reflexionamos sobre la sacralidad del diálogo, la búsqueda de autenticidad y la espontaneidad, así como las tensiones entre la vida pública y la vida privada. Mi objetivo y método es siempre desde la vulnerabilidad y la transparencia, lo cual sorprende y no sorprende que esto derive en una experiencia de presencia radical que me hace sentir vivo. Este espacio transparente me hace observar las preguntas en torno al origen y el destino de Volver al Futuro. Bueno, ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Víctor Sadia. Víctor, gracias por estar aquí. Hola, estoy muy contento de que me invites y bueno, pues aquí a la espera de ver qué se te va a ocurrir. Ok, pues vamos a empezar. Quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué ha sido para ti este proceso de grabar podcast una vez a la semana durante ya casi 4 años o más de 4 años? Y si, ¿dónde estás hoy en términos de tu opinión respecto de esto? Bueno, gracias por la pregunta, porque la verdad para mí el podcast, sabes, hoy es un día raro, ¿no? Porque como que además ahorita regresando de vacaciones como que no tengo tantas invitaciones hechas y ya ando un poquito presionado de a quién más voy a entrevistar. Tal vez por eso también dije, pues me tengo que entrevistar a mí mismo, así saco un contenido, ¿no? Y entonces en ese sentido el podcast siempre de alguna manera es como esa presión de sí tener pues es un compromiso conmigo más que nada de estar sacando un episodio a la semana, pero realmente es más como un compromiso de estar en un lugar donde yo sé que necesito, que yo sé que me gusta, que es como cuando vas a terapia, que dices, híjole, ¿para qué voy a agendar mi siguiente semana? Todo está bien, no tengo presión, o voy a estar viajando, ¿no? Pero ya cuando estás en esa hora de terapia, dices, qué bueno que me hice este espacio de 1 hora, ¿no? Y eso para mí ha sido el podcast, ha sido un descubrimiento de estar con gente tan presente, porque realmente yo lo que les digo antes de empezar el podcast es, no me interesa educar, no me interesa transmitir información, no me interesa sentir que hay más personas en este cuarto, me interesa conectarme contigo. Y he descubierto esa sacralidad de la conversación, esa sacralidad de simplemente escuchar, yo que hablo mucho, y esa posibilidad de conectar, o sea, de conectar con una persona y no sé, o sea, ver sus pupilas dilatarse. De pronto yo estoy con la presión de hacer buenas preguntas o seguir un guión para llevar un arco narrativo que haga sentido, pero me dejo llevar y hago preguntas que intuitivamente me vienen y esa persona dice, wow, o sea, gracias por esa pregunta. Y yo ahí obviamente me siento validado, pero sobre todo me siento despierto. Me siento como, wow, o sea, esta persona le gustó esa pregunta porque le hizo tocar un lugar que intelectualmente no es tan interesante, mientras que sí es existencialmente interesante. Y cuando estamos tocando en ese lugar, yo me siento muy presente. Y la referencia a la terapia la dije porque para mí es lo más terapéutico, o sea, porque el diario está lleno de prisas y compromisos y cosas por hacer. Y digo, tienes la entrevista ya agendada y dices, híjole, no es el mejor momento, hay ruido en la casa, lo que sea. Pero una vez que entras en esa atmósfera y en esa burbuja, se vuelve muy sanador y se vuelve muy presente y se vuelve terapéutico. Y entonces ha sido mi espacio sagrado, terapéutico, de muchísimo aprendizaje, de conexión con gente increíble, pero sobre todo un espacio que es un fin en sí mismo, ¿no? Y la verdad estoy súper orgulloso y súper contento, y cuando vuelvo a escuchar mis episodios, a veces hasta yo lloro, o sea, porque digo, güey, qué bonito, o sea, y eso me encanta, eso me encanta.
Gracias, gracias. Te escucho y a ver, eso me llama la atención, ¿no? Ese tema de estar despierto existencialmente. Porque ahorita, por ejemplo, yo también, sabes, escribo mucho y acabo de publicar el libro y, y se me abre esta posibilidad, ¿no? De seguir escribiendo y ya sé cómo escribir ese tipo de artículos, ¿no? Que me han hecho sentir tan despierto. Y al mismo tiempo sé que hay comisuras más sutiles, más profundas, que puedo explorar. Y justo en este podcast igual, es como yo ya sabría cómo seguir la conversación contigo y, pues, no sé, irnos por cualquier vía, así hablar de la salud y hablar de no sé, las estadísticas del podcast y mi identidad, pero justo, o sea, lo que estoy buscando en esta conversación contigo es sentirme despierto existencialmente, ¿no? La pregunta sería, ¿qué son las posibilidades que tú has visto que te conectan más con ese despertar existencial? Ya sea en una conversación de podcast o en cualquier otro momento de tu vida. ¿Qué condiciones hacen que te sientas así? Ok, es muy buena tu pregunta y ahorita me doy cuenta cómo cuando quieres contestar, también yo estoy un poco acelerado, ¿sabes? Y ahora como tengo el tiempo de escuchar otra vez esta pregunta, la puedo reflexionar desde un lugar cada vez como más profundo. Y a lo mejor no decir lo primero que me viene a la mente, ¿no? Aunque al mismo tiempo no me quiero dar mucho espacio entre pregunta y respuesta para también guardar esa espontaneidad, ¿no? Y ese es justo el tema de la conversación, estás muy presente, ¿no? Entonces, como siempre, nada más voy tomando aquí mis notas en papel y me lanzo a contestar. Y lo que me viene es justo ese juego. Creo que lo que a mí me hace sentir ese despertar existencial, o estar despierto existencialmente, que creo que es diferente al despertar existencial. Pero el estar despierto existencialmente para mí es como estar en el momento y al mismo tiempo no estar, ¿no? Y que mi mente me lleve a reflexionar. Recuerdo ahorita momentos en mi vida en los que, no sé, por ejemplo, una vez antes de casarme, nos hicieron una cena como de despedida a unos amigos de mis papás. Y en lo que estaban haciendo un brindis, como felicitándonos o algo, yo me acordé de una frase increíble, ¿no? De José Saramago, que decía o sea, que la realidad es real cuando tú crees que es real, ¿no? Algo así decía ahí. Entonces como que me acordé de esa frase poética y me vi en ese momento como creyendo que esta era mi realidad y creyendo que esta era mi vida y darle toda esa fuerza de la realidad y al mismo tiempo sabiendo que yo la estaba creando porque la creía, ¿no? O no sé, cuando estás, por ejemplo, ahorita en un retiro hace unas semanas, también estábamos hablando de cómo el mundo nos condiciona, nuestros papás nos condicionan, la cultura nos condiciona desde niños. Y me acordé de una frase de un poema de Yeats, ¿no? Que decía, estoy buscando la cara que tenía antes de que el mundo fuera hecho, ¿no? I'm looking for the face I had before the world was made. Y literalmente estaba en ese momento, pero también mi mente me llevó esa frase. Y wow, o sea, como que la vi por primera vez esa frase y fue como decir, claro, o sea, nunca vamos a saber quiénes somos antes de este condicionamiento, ¿no? Y a final de cuentas eso es lo que estamos buscando cuando estamos tratando de ir a ese niño interior y no nada más ese niño de cuando tenías 2 años, sino ese niño de cuando eras, por así decirlo, pura alma, ¿no? Y no habías bajado al mundo del lenguaje y no habías bajado al mundo de las palabras. Entonces es raro, ¿no? Porque uno busca una presencia radical, pero también en mi caso es como también estar ensoñando, también recordándome mucho el mundo narrativo de poesía que me ha ayudado a sentir. Y tal vez es eso, ¿no? Es esa poesía etérea, pero cuando la encarnas en una situación particular y dices, ahorita es eso, ¿no? Y habitas. El mundo habita el poema y el poema es habitado por el mundo. Y entonces se unifica. Así que así. Y ahorita contestándote, pues eso siento. Estoy despierto existencialmente porque estoy ahí. Así que gracias, justo. ¿Sabes? Yo como entrevistador he tocado estos momentos en varias conversaciones de podcast y en ese momento digo, claro, o sea, toda la conversación era para llegar a esta emoción, ¿no? De sentirme aquí presente.
Y a veces se da al principio, con la primera pregunta, a veces se da al medio, a veces hasta el mero final, que se dilatan las pupilas y dices, claro, aquí se completó todo. Entonces yo como entrevistador, eso es lo que me ha gustado del podcast, que inicialmente sí quería yo como comunicar cosas al mundo del tema de la salud, sobre todo ayudar a profesionales de la salud a salir del closet de que lo que estaban haciendo estaba bien, porque yo los veía muy sufrir. Pero me encanta cómo me dejé evolucionar. Y si bien tengo esa narrativa todavía y hago muchas entrevistas al respecto, ahora es buscar ese espacio, ¿no? Y buscarlo a través del trabajo de la gente. Y por eso cuando entrevisto, bailarines, artistas, ingenieros, gente de negocios, estoy buscando esa chispa en la gente que se siente viva haciendo lo que hace. Y en la conversación, pues yo me siento vivo cuando lo logramos transmitir desde ese lugar, ¿no? Y ha sido increíble el llorar de repente también en algunas entrevistas, porque wow, ¿no? O sea, a lo mejor no conoces tanto a esa persona y en una conversación de media hora la puedes llegar a conocer tan a fondo. En fin, ahorita estoy con los lentes, entonces tengo que preguntarte algo. Y bueno, presiento que ese tema de llorar a lo mejor tiene algo para ti de interesante de explorar. Entonces, cuando yo digo llorar, ¿qué te viene ahora? Nada más decir que me está gustando mucho esta entrevista, gracias. Y sí, o sea, llorar, ¿sabes? El otro día un escritor decía, o sea, ¿cómo sabes cuando ya estás en tu draft importante, ¿no? De eso que estás escribiendo. Y decía, sabes cuando estás llorando, ¿no? O sea, cuando tus propias palabras te hacen llorar. Y es otra vez regresar a ese tema de estar despierto existencialmente, ¿no? Y hay una frase de Camus que dice, vive al borde de las lágrimas. Y a eso lo que refiere es, el mundo está o sea, en los duelos y en los miedos y en las tristezas hay lágrimas muy potentes, pero también del otro espectro, de la felicidad, el asombro, la curiosidad, la armonía, hay también lágrimas. Entonces vivir al borde de las lágrimas para mí es vivir despierto a lo increíble que es la vida, ¿no? Y digo, no quiero apretar mucho en este tema del despertar existencial, porque luego parece que como que es de gente iluminada, y yo justo eso es lo que ahorita estoy tratando de no parecer así, ¿no? Y no tanto por la imagen a los demás, sino porque es algo debe ser algo mucho más espontáneo. Uno no persigue las lágrimas, ¿sabes? Uno nada más está despierto y las lágrimas como de alguna manera vienen, ¿no? Y bueno, tal vez en este mundo, o al menos voy a hablar de mi vida, o sea, no sé si yo solito a ver, déjame pensar. Sí, no sé, o sea, me gustaría pensar que a lo mejor un día, o sea, estando en la oficina o estando viendo la televisión en un programa X o estar durmiendo, o sea, podría estar como llorando y a lo mejor no viene y está perfecto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, tal vez no todos los momentos son con esa intensidad, pero sí creo que es algo que se cultiva, ¿sabes? O sea, es como cuando ves he visto esas personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo de un cuate que nos guiaba a temazcales, que nada más ves sus ojos así abiertos y literalmente ves como en sus pupilas hay como un universo, ¿no? O el otro día que fui a comer con Jordan Peterson también, o sea, te abre los ojos, o sea, están así. Y yo quisiera esa ingenuidad de alguna manera, porque a veces también soy bastante arrogante de ya saber cómo está eso es, saber cómo cualquier situación ya la tengo como conceptualizada en mi mente, casi como si no la puedo controlar, pero como si ya la tengo explicada. Y esa es una arrogancia muy cabrona, ¿no? Porque nada de lo que está a mi alrededor, o sea, esta pared blanca que estoy observando frente a mí, no es nada más una pared blanca que está ahí objetivamente viendo el tiempo pasar, ¿no? Tiene tantas cosas escondiendo esa pared blanca, esta voz, este espacio, este aire, o sea, realmente es eso, es estar conectado con que no vemos y sentimos una porción de la realidad demasiado pequeña y pensamos que esa es toda, ¿no?
Y yo creo que esa es una arrogancia, ¿no? El pensar que tenemos cosas bien habladas, bien intelectualizadas, nombradas, categorizadas. Y al mismo tiempo es difícil, y esto lo he hablado en algunos podcasts, ¿no? Porque por un lado sí necesitamos el lenguaje y las palabras para significar las cosas, y por otro lado sabemos que esos significados son nada más una etiqueta y son nada más, el mapa no es el territorio, y sabemos que esconden mil cosas y que son violentas porque fijan el significado. Entonces, esto me recuerda mucho a cómo, o sea, uno quiere como escribir y al mismo tiempo desescribir al mismo tiempo, estructurar y desestructurar al mismo tiempo. Y no sé cómo sería, no, sí sé cómo sería, pero me gustaría seguir explorando esa parte de tomarme en serio esas etiquetas y realidades que yo creo que ya están definidas y al mismo tiempo desbasarlas, o sea, quitarles la base y liberarlas de significado, ¿no? Creo que en esa espontaneidad, me atrevo a decir, en ese erotismo de lo incierto, pues no sé, es como material y etéreo al mismo tiempo. Justo, sí, o sea, justo, ahorita te escucho y veo que ese tema está cañón en el sentido de escribir y desescribir, ¿sabes? Y por eso tal vez también me gusta tanto la conversación, ¿sabes? Porque la conversación tiene esa parte como, y más cuando la grabas, todavía, sobre todo cuando la grabas, ¿no? Porque tiene esa parte de que se va a quedar registrada, o sea, casi como que es una escritura en video que no puedes borrar porque está grabada, y al mismo tiempo es etéreo como el aire que se va, y que literalmente ahorita te vi titubeando en tu respuesta, y yo lo puedo editar, pero si no lo edito es como, ahí está y también fluyó, ¿no? Y eso me conectó desde otro lugar. Entonces tal vez esa parte de la oralidad y la escritura juega muy bien en el podcast, de alguna manera, ¿no? Qué interesante. Y en ese sentido, bueno, yo preguntándote respecto al podcast, ¿qué tipo de conversaciones te gustaría seguir cultivando, ¿no? Y cómo va a ser, tú crees, ese proceso de invitar gente, ¿no? Y yo sé que esto es una pregunta que, o sea, yo preguntándola ya veo que es un grado de vulnerabilidad también, porque, o sea, pues sí, es mostrar un poquito cómo le estás haciendo, ¿no? Y no sé, a lo mejor te imaginas que quieres invitar gente al podcast o gente que quiere ser invitada al podcast, y tú, ¿cuál es tu método, no? O sea, esta pregunta sí, o sea, justo, tal vez por eso también me aventé a hacer esta entrevista contigo, porque, o sea, no sé, o sea, estamos cumpliendo 200 episodios, y lo que puedo ver es que al principio sí había en mí esta necesidad de como entrevistar gente que pues yo quería conectar, ¿no? Y bueno, he conectado con gente increíble que les mandas un mail y te dicen, claro que quiero hablar contigo, y pues no sé, escritores que leo sus libros y les mando un mail y me dicen, claro que quiero hablar contigo, ¿no? Y wow. Zach Bush, Charles Eisenstein, Deborah Kopaken, en fin, mil gente. Y al principio sí era un poco eso de me valido, ¿no? Me valido de que me estén diciendo que sí quieran platicar conmigo y además me digan que fuera una muy buena entrevista, ¿no? Y sí hay un tema ahí de mostrar algo, no hay duda. Por otro lado, sí me veo gravitando cada vez más hacia que la espontaneidad me traiga a la gente con la que tengo que hablar, ¿sabes? Es algo bien raro, ¿no? Porque por un lado puedo estar preparando posibles entrevistas y viendo videos y grabando notas y diciendo, puta, me encantaría hablar con esa persona tal vez. Y al mismo tiempo también dejar que, no sé, una espontaneidad me llegue, vaya a un taller y vea a una persona y diga, pues es que es con esta persona, ¿no? Y hay veces también que digo, a ver, quiero algún día hablar con esa persona, pero pues lo dejo ahí, olvidado, y 2 años después me encuentro con la persona y digo, es que este es el momento correcto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabo de invitar a alguien que no conozco mucho, es un papá de la escuela de mis hijas, pero me late, ¿sabes? Me late su intuición, me late su mirada, y le mandé la invitación, ahora sí, por primera vez, sin mandarle un texto, le mandé, güey, no te conozco mucho, pero quiero explorar esta posibilidad, ¿qué opinas? Y me encanta, no es alguien de redes sociales ni nada, y eso también es como, ¿quién es la persona detrás de alguien que no se está enseñando tanto? Entonces sí, ¿hacia dónde lo quiero llevar? Pues realmente eso es otra vez, seguir como despierto, me encanta que Volver al Futuro se ha vuelto también un paraguas muy amplio de conversaciones, y al mismo tiempo, o sea,
intuitivamente, o sea, sin que yo tenga que conectarlo específicamente o metodológicamente, pues todos los temas se terminan uniendo, ¿no? Y puedes hablar en algunos casos de vulnerabilidad, otros puedes hablar de Dios, otros de arte, otros de ciencia, otros de medicina, otros de historia de la ciencia. Y como que no sé, algo de la intuición como que todo lo llegara a conectar. Entonces, pues me siento confiado, ¿no? Y tal vez también soltar esa idea de que siempre tengo que estar produciendo, aunque ya sé que también es un proceso que también hay que ponerle, no es presión, pero sí energía. Porque entonces es como este podcast, al principio, ahorita no he abierto el WhatsApp en la hora y media que llevo contigo, y ya me metí a este mundo, ¿sabes? Y me encanta. Entonces es nada más como recordar que es regresar a ese espacio, que ahí está para mí. Y sí, si el objetivo es conectar, pues sí, o sea, no sé. Tal vez a veces yo también soy arrogante en pensar que con esa persona no puedo conectar, y tal vez justo con las personas que creo que no puedo conectar son las que debería de invitar. No sé, es una buena opción, ¿no? En fin, no sé. Es bien chistoso, ¿no? Porque hay una versión pública de lo que es este podcast, de que la gente lo escucha y lo sigue, y tendrán sus propias opiniones de mí, del podcast. Y hay una versión muy interna mía, que no tengo ni puta idea qué es. O más bien, sí tengo idea de lo que es, pero también no me apego a esa idea. Y wow, eso me gusta, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que, o sea, para contestar a tu pregunta, es seguir este proceso espontáneo. Y no sé, o sea, en 100 episodios más, pues seguir volteando atrás y ver qué está sucediendo, ¿no? Pero otra vez, mientras cada episodio sea un lugar de sentirme despierto, más allá de los views y de que esa persona me considere alguien interesante, o me abra puertas para volver a colaborar con alguna de esas personas, la verdad me doy por más que bien servido. O sea, como en este podcast, que la verdad me está encantando, independientemente de si la gente lo oye, no lo oye, cree que estoy loco, ¿no? Ya, o sea, sí me siento despierto. Y sí, a ver, ese tema de lo público y de la persona pública y de la persona privada. O sea, ¿qué tema con eso? Y gracias por esa pregunta, y digo, aquí ya se empieza como a complicar este tema, ¿no? Porque ya veo que también el que me está preguntando se parece mucho a mí, y veo que también estás preguntando desde ese lugar también reflexivo, ¿no? Entonces, sí está siendo un diálogo, pero también tal vez es un monólogo, pero como todo, es un multílogo, porque somos muchas personas, ¿no? Y tal vez no depende de uno mismo, si es que ese uno mismo existe, determinar cuántas voces hay ahí. Eso es algo que tal vez viene de afuera, ¿no? Y tal vez, obviamente, mañana si vuelvo a escuchar esta conversación cambia completamente, porque también el que escucha es el que está creando la conversación. No, la conversación no es objetiva y inamovible, inmutable para siempre, ¿no? Es como nadie se baña dos veces en el mismo río. Si yo vuelvo a escuchar esta conversación, es otra conversación. Es algo increíble eso, ¿no? En fin, de lo público y lo privado. Y sí, o sea, también creo que es una buena reflexión en este momento de mi vida, ¿no? Porque llevo 4 años desde la pandemia, que de hecho invité a Elisa Sacala a platicar de ese tema, porque ella fue de las personas que me hizo salir un poquito de ese mundo a compartir, y lo cual me encantó, y me sentí importante y me sentí validado, pero también me ayudó a explorar otras áreas de mí que yo tenía mucho miedo de explorar o de mostrar, ¿no? Y este tema de la división de lo público y lo privado, me conflictúa mucho, sobre todo Instagram, porque pues hay un grado de artificialidad, hay un grado de performance, hay un grado de buscar la atención, de buscar los negocios, de buscar los followers, ¿no? Y es innegable, y eso me conflictúa mucho, porque tiene grado de artificialidad. Al mismo tiempo, todo es artificial, o sea, uno para sí mismo también es artificial. Aunque no me publique en redes sociales, aunque no publique esta conversación, fíjate, o sea, ya estoy hablando conmigo desde otro lugar y me estoy creando desde otro lugar artificial. O sea, ya no puedo regresar a ese tiempo idílico donde era completa espontaneidad, tengas una cámara enfrente o no. O sea, el lenguaje de alguna manera ya presenta una distancia que la autorreflexión ya difumina esa barrera entre lo que sale y lo que entra, o lo público y lo privado, ¿no? Entonces, esto se me hace más que una respuesta específica, que espero nunca tener, siempre danzar en ese lugar, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ayer publiqué un poema en mi Instagram, por primera vez publiqué un poema, no mío, yo lo dije en voz, y
y me encantó como decir, a ver, yo me gustan mucho los poemas y pues me gusta grabarme haciendo poemas, aunque también es algo arrogante y güey, ¿tú quién eres para grabar poemas y tu voz X? Che voz de hombre blanco judío fresa, ¿no? Pero al mismo tiempo es como sí, o sea, sí es espontáneo y sí es como pues quiero hacerlo y al final de cuentas también hasta hoy en la mañana vi pues cuántos likes tuve, ¿no? Y vi que tuve un like de mi esposa, por ejemplo, y es como quién sabe qué está pensando ella de mí, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema profundo, es un tema bonito de pensar y es un tema que mientras yo lo mantenga transparente, creo que no me voy a traicionar, que eso es lo que yo creo que más me preocupa. Y con eso te contesto, o sea, no quisiera traicionar, es que también traicionar hablaría como si solo hubiera una línea de vida, ¿no? Pero traicionar esa idea de que, exacto, es que no, porque siempre estás también tratándote de vender o tratándote de ser visto, ¿no? Entonces también no es traicionar, pero sí es como... Es más bien, traicionar la idea de que no te haces güey, eso es. No te haces güey sabiendo que lo que estás poniendo allá afuera en el mundo es completamente espontáneo y libre de filtros y libre de objetivos y de agendas escondidas. Eso es lo importante, ¿no? Mientras, es como cuando mando un mail para vender un taller, o sea, pues sí lo estoy vendiendo, pero también no me quiero esconder en compra ya y mi desesperación porque no me han llegado los clientes, ¿no? Y al mismo tiempo es decir, pues sí te estoy mandando este mail para venderte y está bien, o sea, lo acepto, ¿no? Y en esa interacción creo que hay muchísimo potencial. Y creo que de alguna manera el mundo de los negocios, ya me estoy extendiendo un poco, pero en el mundo de los negocios también es eso, o sea, como que quieren, en wellness quieren vender mucha bienestar, pero al mismo tiempo hay un negocio detrás. Y los chingones son los que dicen, hay un negocio detrás, sí, y aquí está el dinero y me interesa venderte, pero creo en mi producto y creo que esto te puede ayudar. Y si no, no pasa nada, ¿no? No te engaño y ya veremos, o sea, se prueba con el tiempo, ¿no? Yo creo que muchos nos da miedo probar desde ahí porque estamos acostumbrados a que nos vendan y por lo tanto a vender desde un lugar de prometer lugares ideales a los que los productos y servicios te van a llevar, cuando realmente lo único ideal es cuando la persona se conecta consigo misma y traza su propio camino. Claro que los productos y servicios pueden servir, pero eso es más, eso más lo decide el consumidor que el productor. El productor nada más, o sea, no lo puede prometer, o idealmente no lo debería de prometer, ¿no? Es una cosa bien rara, bien rara. Entonces sí, yo pues seguiré con mi persona pública. Esto sí es una cosa que nada más quiero decir. También yo tengo el sueño de desaparecer también, ¿no? O sea, mañana cambiar mi identidad y que no me identifiquen como el güey de la MEP o del podcast Volver al Futuro o el del pensamiento complejo o el de cualquier programa de los que he hecho que me encanta, que son bastante diversos, y desaparecerme, o sea, literalmente, y no asentar mi identidad a ninguno de mis proyectos. Y creo que eso, mal que bien, lo he estado como logrando y estoy súper orgulloso de mí, ¿no? Porque cuando hay momentos difíciles en mis proyectos, claro que me pongo mal, ¿no? Pero ya no veo como tanto mi identidad como, híjole, ¿y ahora qué van a decir de mí? ¿Y ahora quién voy a ser? Y eso me encanta. Eso, la verdad, sí estoy orgulloso de mí, lo digo. Sí, o sea, tú también ahorita me haces reflexionar y gracias por tu vulnerabilidad de yo, ¿no? O sea, como entrevistador y productor de este podcast, o sea, claro que me gustaría que más gente lo escuchara, ¿sabes? Y al mismo tiempo nunca ha sido el objetivo. Entonces también transparentizar eso, ¿no? O sea, y si ya se vuelve entonces algo monetizable, si entonces ya me van a estar midiendo por métricas. O sea, a mí me encanta que ahorita, o sea, literalmente, claro que me hubiera gustado tener 10 veces más listeners, ¿no? A lo mejor ya lo estarían patrocinando, a lo mejor, o sea, mi sueño es como vivir de esto, ¿no? Como vivir de mi escritura, por ejemplo. Pero también sé que si eso llegara a suceder, pues cambiaría mi relación con eso, cambiaría mis incentivos y cambiaría todo eso, ¿no? Entonces también no nada más es el tema de lo público y lo privado, es también lo que te monetiza y lo que no te monetiza. Y también, exacto, o sea, también, ahorita lo pienso, no nada más es el dinero, te está trayendo otras cosas en términos de la riqueza. Entonces, o sea, tal vez ahorita me estoy dando yo terapia solito, escuchándote y escuchándome de, pues X, o sea, también dejarlo a lo espontáneo, y si se da, pues caminaré y exploraré desde ese lugar, es decir, si se empieza a monetizar, y si no, no, y saber que igual ya está siendo un fin en sí mismo, y estoy muy contento con esta entrevista, con estas entrevistas que tengo el privilegio de hacer, porque literalmente es un gran privilegio, ¿no? Entonces sí, pues bueno, no sé cuánto tiempo llevemos grabando. Esto sí, como que ahora sí no pude traquear el tiempo porque sí he estado, o sea, cada vez que alguien habla, pues escucho otra vez
Debo admitir que a veces lo hago a 2x, pero bueno, es porque también ya me la sé. Y bueno, pues a lo mejor cerrar con un agradecimiento. Agradecerte a ti, Víctor, por pues atreverte a hacer este podcast conmigo desde un lugar que no sabías que iba a suceder. Por crear ese... bueno, ya no sé quién es el que habla y el que escucha, pero por crear esta iniciativa de podcast que te ha traído tanto y compartirla con las personas. Y pues no sé, esta vez te voy a dejar a ti cerrar. Dejar cerrar a lo mejor con lo que tú quieras, Ahora sí no sé ni qué preguntar, así es que eso no lo suelo hacer como entrevistador. Me gusta parecer que siempre tengo la siguiente pregunta, pero esta vez no la tengo y pues ahí te la aviento, a ver qué haces con ella. Pues gracias. Por un lado me siento aliviado que ya estamos cerrando este podcast porque pues es ya no la presión de dar y tal vez eso a veces también me pasa con algunas entrevistas. Por otro lado, emocionado, porque creo que sí toqué un lugar que no me había anticipado que íbamos a tocar y me la pasé muy bien. Y tranquilo, realmente pues ya tengo ganas de mandarlo ahorita a postproducción a ver cuánto va a durar y quién lo va a ver, quién lo va a escuchar, si yo lo vuelvo a escuchar, si se va a entender o va a ser una completa catástrofe, y no lo creo, pero porque normalmente eso es lo que a mí me hace ver, ¿no? Que cuando yo la disfruté en el proceso, sé que es un buen material. Y cuando no, es cuando digo, no, eso no funcionó. Entonces, en este sentido, no tengo ni que volverlo a escuchar, sé que está muy bien y ya está. No sé si esto abre posibilidades a que yo haga más diálogos conmigo, monólogos, por ahí ya me dijeron que tal vez podría hacer algo de eso. No lo sé, no sé si es Volver al Futuro ese lugar para yo echarme monólogos, creo que no, la verdad, y justo no sé, ya veremos, ya todo está abierto, agradecer otra vez este espacio, ahora sí agradecer a los que nos están escuchando, porque al final de cuentas ahí hay corazones que están creando esta conversación, y bueno, pues soltar esto también con esperanza, soltar esto con luz, y sí, o sea, me encanta el título Volver al Futuro porque es un regreso al futuro, es el pasado coexistiendo con el futuro. Tal vez esa hubiera sido una buena pregunta de tu parte, ¿no? O sea, ¿por qué se llama Volver al Futuro? Pero bueno, te la voy a contestar para que veas cómo te ayudo. Se llama Volver al Futuro, es mi película de mis películas favoritas y me encanta porque es volver al pasado para proyectar el futuro, porque es no enfrascarnos en el pasado y volver, o sea, voltear la cara, volverse hacia el futuro y siempre saber que el mundo es compartir un sueño y compartir lo que puede venir. También es jugar entre los tiempos, ¿no? Que cuando uno está entre pasado y futuro, está tal vez en el presente, cuando realmente se toma en serio estas cosas. Tal vez es desaparecer los tiempos. Y es también pues, proyectar los futuros del mundo posible. Realmente es eso, o sea, cada vez soy menos arrogante, creo. Bueno, no sé, eso es muy arrogante decirlo, pero me gustaría pensar que soy menos arrogante en pensar que yo voy a poder hacer la narrativa del futuro del mundo, de la salud, de la riqueza, del wellness, de lo que sea, ¿no? Y más bien un participante, un espejo y sobre todo un celebrador, un bailarín de esas posibilidades y esos sueños que pues hay personas tan increíbles creando tantos mundos y posibilidades y poesía con su trabajo, con su estar, que para mí eso es el objetivo, bueno, uno de los objetivos, ¿no? El vibrar con esas frecuencias de esas posibilidades del mundo y de no quedarme con narrativas repetitivas o al menos más fatalistas. Creo que el fatalismo es un tipo de defensa y es un tipo de... Pues sí, que viene de un trauma muy profundo. Ya no hablamos de trauma en este podcast, ya habrá otros. Pero bueno, eso es para mí Volver al Futuro. Y sí, en ese sentido, pues ya ese futuro ya existe también y descansar en esa certeza. Agradecerme a mí, agradecerme a todos los yo que yo soy y que todos los yo que conforman a través de ti, que estás escuchando, el que me entrevista y el que escucha el podcast, que también crean a quien yo soy, ¿no? Agradecer ese yo múltiple y esa multiplicidad que habita en los yos de cada uno de nosotros, ¿no? Y ya,
Gracias. Aquí estamos. Un abrazo. Pues gracias a ti, gracias por esto y pues nos vemos pronto. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.